Bien, amigos, antes de poner punto final, vamos a enlazarnos con Christian Hudtvalcker. ¿Cómo estás, Christian? Muy buenas noches. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Extrañándote en esta parte del camino, como dicen. Pero los que parece que, o no sé si se van a extrañar o no, son los amigos entre Palacio de Gobierno y el Congreso con Perú Libre, que ahora, digamos, ya tomó un camino por lo menos con la censura del ministro del Interior, ¿no? Exactamente, ¿no? Más allá de, claro, lo que parecía también, digamos, una estrategia, ¿no?, de Vladimir Cerrón de cara también a las elecciones de octubre, esto de sacarlo del partido, pedirle la renuncia, seguramente antes de que se les adelante el presidente Castillo, pues eso que tú dices, la votación para censurar a Senmache, ya te habla finalmente de que el presidente Castillo está más solo que nunca, a solo pocos días de cumplir un año de gobierno. La situación creo que es bastante más complicada para el presidente Castillo de lo que era hace algunos días y parece que cada día más complicada, Mónica. Claro, tú vas a hablar en profundidad del cambio de estrategia, pero a mí lo que me llama la atención es que se ha censurado al quinto ministro del Interior y la verdad, como si las flores, ¿ah? Porque no sabemos quién va a ser el sexto. Se ha acostumbrado, desgraciadamente, este gobierno, todos nosotros también, a ver censuras, a ver renuncias y finalmente que no nos llame la atención. Que creo que ahora creo que el comercio sacaba una cifra, ¿no? Que la cantidad de ministros que ya tiene este gobierno ya superó a todos los que tuvo Alan García Pérez en su segundo gobierno durante los 5 años de gobierno y no ha cumplido un año, Mónica. Muy bien, aquí ponemos punto final. Adelante contigo. Nos vemos, gracias. Chao. Bien, nosotros arrancamos y medias tintas. Suéltame la cuñita, por favor. Bien, a ver, justamente lo que comentábamos con Mónica, ¿no? Primero, este pedido de Vladimir Cerrón pidiéndole la renuncia al presidente Pedro Castillo del partido Perú Libre. Uno podría decir, claro, de cara a las elecciones de octubre, ya no se quieren ensuciar tanto, ya no les dan las cuotas de poder que habían recibido en gabinetes anteriores, pero claro, todavía Perú Libre prendido a ver qué puede coger, qué puede agarrar. Esto finalmente es un cuoteo. Este gobierno de Pedro Castillo lo que ha demostrado, no solamente con Perú Libre, con Nuevo Perú y con otros sectores de la política nacional, es que cada uno estaba ahí, ¿no?, recibiendo lo que bien les podían dar y chitón boca hasta que le quitaban la cuota de poder y ahí empezaban a hablar de democracia, de que no hay que apoyar este gobierno, de que la posibilidad de corrupción, etcétera, etcétera. El caso más concreto, y me parece que justamente por eso decía que el presidente Castillo se queda más solo que nunca, es la votación en el Congreso de la República para la censura de Dimitri Senmache. Aquí lo pedíamos, aquí me parece que era lo que correspondía, la responsabilidad política que Senmache nunca quiso asumir. Claro, finalmente son razones distintas por las que cada uno ahora ha decidido censurar a Senmache. La unidad de investigación justamente ha generado un cuadro en el cual tratamos de plantear esto, ¿no? Cómo algunos congresistas en su momento tuvieron la posibilidad de censurar al ministro Juan Silva, no lo hicieron. Escúchame, cuando ya claramente se mostraba que Juan Silva tenía una vena delincuencial, una vena corrupta, y el paro de transportistas era el ejemplo más contundente. A los transportistas informales, muchos ilegales, no todos, ojo, hay que separar la paja del trigo, pero muchos ilegales, combis asesinas, etcétera, etcétera, Juan Silva les abrió las puertas, le condonó prácticamente, ¿no? Se organizaron en una organización criminal. En el Congreso de la República lo que correspondía era censurar, no lo hicieron. Hubo una segunda oportunidad, tampoco lo hicieron. Claro, uno podría decir que ha evolucionado, digamos, para mal la situación del presidente Castillo y del Ejecutivo. Y claro, ahora estos congresistas que en su momento le perdonaron la vida a Juan Silva, ahora sí votaron a favor de la censura de Dimitri Senmache justamente por no capturar a Juan Silva. Yo eso sí lo cambiaría porque no es solamente por no capturar, es por tratar de proteger, por ser un poco cínico, ¿no?, respecto de lo que era su responsabilidad. Yo lo dije en el programa pasado, en todo caso Dimitri Senmache debió decir: yo no estoy coludido, yo no protejo, pero me queda claro que deben haber funcionarios de la policía que sí están protegiendo a Juan Silva para no ser capturado y seguramente también, pero esta situación de ser pateo, ¿no?, sobón, protector, tipo Alejandro Salas, el actual ministro de Cultura, papelón, pues, ¿no? Y Dimitri Senmache no asumir su responsabilidad política con hidalguía. Por eso es que finalmente ha sido censurado, pero repito, no deja de llamar la atención el doble rasero
de muchos congresistas de la República. Vamos rápidamente a analizar y luego vuelvo cuál puede ser el futuro de la relación entre el presidente Pedro Castillo y el Congreso de la República, ahora que Vladimir Cerrón dice que lo ha dejado. Eso me parece un poco bururú. Nuevamente, repito, una vez que tú le das una cuota de poder, seguramente se tiran para atrás. Quizá también es una manera de presionar a Pedro Castillo y mira, ya no estoy de tu lado. ¿Cómo es que dicen, José? Somos una oposición, no somos oficialistas, pero somos una oposición constructiva. No sé, un término pues que no dice absolutamente nada. Lo único que demuestra es que son, ¿no? Un día están aquí, un día están allá, dependiendo de que finalmente el gobierno les dé alguna cuota de poder a la gente de Perú Libre. Pero bueno, enseñamos entonces el cuadro. Vamos, por ejemplo, con Guido Bellido. Lo de Guido Bellido estaba claro. En ese momento, como ahora también, creo yo, son aliados del gobierno mientras les den una cuota de poder. O sea, no es amor al chancho, es amor al chicharrón, por favor. Votó en contra en la primera, en la segunda interpelación. Ojo que estamos hablando de interpelaciones que luego se pudo haber votado para ir a una censura. En la censura de Senmache votó a favor. Jaime Quito, lo mismo, Perú Libre, en contra, y ahora con Senmache, pim, pa' afuera. Porque, repito, también ha cambiado la situación de Pedro Castillo y obviamente Perú Libre también empieza a presionar. Rocío Torres de Alianza para el Progreso. Ay, Alianza para el Progreso. Ahora les voy a hablar de un run run que también comenta Fernando Vivas en una columna de hoy en El Comercio respecto de la próxima mesa directiva en el Congreso de la República. Eso es la clave, ojo, eso es la clave, porque claro, como decía, Pedro Castillo, más solo que nunca, Dina Boluarte camino a ser inhabilitada y obviamente él, la presidenta o presidente del Congreso próximo, podría coger las riendas, ojo, y convocar elecciones. Yo por eso voy a insistir en el tema de adelanto de elecciones, no hay vuelta que darle. Pero bueno, ya les cuento eso rapidito. Vamos por favor al siguiente cuadro. ¿Qué me decías? No, Rocío Torres, APP, no, y sí contra la censura de Senmache. Ay, aquí tengo otro, aquí no ha cambiado, ojo, lo tengo acá en la pantalla. Aquí pónmela, por favor. Esta ya la tenemos. Ahí estamos. Ahora sí, Edwin Vergara, Acción Popular, abstención y luego en contra de Silva. Esto sí es alucinante, estos tres es alucinante, porque a medida que pasaba el tiempo, Silva iba demostrando cada vez más su vena delincuencial. Pero sin embargo, en la primera, estos tres congresistas, Vergara de Acción Popular, che, pero Vergara es de los niños, ¿no? Y Ilis López también es de los niños. Ah, son los niños, pues. Edwin Vergara, Edwin Vergara, abstención, luego votó en contra para sacar a Silva, es decir, favoreció, apoyó a Silva y ahora Senmache sí votó a favor de la censura. Alejandro Soto de APP igual, abstención, en contra y ahora a favor de la censura de Senmache. Ilis López de Acción Popular, lo mismo, abstención, en contra y ahora es Senmache. Nuevamente, ¿no? Esta situación que hasta los propios niños se quieren lavar un poco la cara y lo ven a Castillo ya como un punching ball que finalmente hay que golpear al Ejecutivo y en este caso a Dimitri Senmache. ¿Cuál más tenemos? Ok, eso finalmente es el tema del Congreso, pero yo quiero nuevamente resaltar ese tema. Como ahora ya ni siquiera tiene unos votos seguros. Creo que podremos hablar de 23, 25 incluso con los congresistas que antes eran Juntos por el Perú. 25 votos que no le aseguran ni la posibilidad de inhabilitación, e incluso si se votase una nueva vacancia, se podrían alcanzar sin problema los 87 votos para vacar a Pedro Castillo. La pregunta sigue siendo, después, ¿qué sucedería? Y justamente eso es lo que decía. ¿Qué se está planeando en la mesa directiva para escoger al presidente del Congreso, presidenta del Congreso, que podría llegar a la presidencia de la República si finalmente se da lo que es una gran posibilidad? Y parece que nos encaminamos a ello. Una salida de Pedro Castillo y la inhabilitación de Dina Boluarte. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, en Rurún es justamente que habrían conversaciones, ojo al piojo, entre Perú Libre y Fuerza Popular. Esa palabrita no tan mentada que siempre la utilizaba la República, ¿no? El fujicerronismo para golpear a sus enemigos, a sus rivales, etcétera, etcétera, y seguir con la cantaleta del fujimorismo, parece que podría darse, que hay alguna conversación. Solamente un dato, para poder ojalá tener la próxima semana representantes de Fuerza Popular que nos digan, no solamente con palabras, ¿no? Don't tell it, show it, dicen los gringos.
no me lo digas, sino muéstramelo. Es decir, muéstramelo con actos, porque las palabras se las lleva el viento. Que no hay ese tema. Ojalá podamos tener a Fuerza Popular el próximo domingo, José. Bueno, ¿qué fue? Este cuento de Nando Guerra García. Se le puede criticar mucho. La verdad no ayuda para nada en recuperar esa imagen tan deteriorada del Congreso de la República y de los congresistas. Y además mal enfocado también en esa foto, ¿no? Bueno, Nando Guerra García, todo el mundo le cayó y uno hubiese esperado que sus rivales políticos en Perú Libre aprovechasen la oportunidad para agarrarlo en el piso y darle con palo, hacer leña del árbol caído. Pero, curiosamente, pasó esto con Valdemar Cerrón. Y sabemos que Valdemar y su hermano Vladimir juegan en pared, está todo conversado, son uña y mugre, son casi siameses. ¿Qué dijo Valdemar Cerrón respecto de el roche, ¿no?, en el cual encontraron a Nando Guerra García cumpliendo su labor de congresista desde la playa? Esto dijo Valdemar Cerrón. A ver. Cuestiona que usted es un parlamentario que en la mañana ha aceptado que tenía, dice él, un viaje ya programado con anticipación y que lamentablemente tuvo que trabajar desde la playa. Que usted como colega no cuestiona esa actitud. Pero está trabajando. Pero él ha dicho que lamentablemente... Está bien, pues, pero está trabajando. Para mí está cumpliendo su trabajo porque está respondiendo desde el tema virtual. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Hay un movimiento de jóvenes, pero bueno, aquí yo lo había planteado hace muchísimo tiempo. Hay unos jóvenes que están recolectando firmas para el tema de adelanto de elecciones. Ojo, si en verdad están planeando, ¿no?, en el Congreso de la República, Fuerza Popular, Perú Libre y otros, como finalmente APP, Acción Popular, qué sé yo, hacer esta jugada, pero que no signifique un adelanto de elecciones para también volver a tirar los dados, no solamente en el Ejecutivo, sino también para el Congreso de la República, yo creo que, claro, uno diría, están desconectados de la realidad. Hace tiempo que el Congreso de la República está desconectado de la realidad. El Congreso de la República ha demostrado claramente que es parte del problema. Claro, no tiene el mismo nivel de destrucción y de incapacidad e ineficiencia que el gobierno de Pedro Castillo, pero estaría también claramente siendo parte del problema. Solamente 2 puntos para que este Congreso finalmente se enfoque en lo importante. Podemos invitar también quizá a la congresista Adriana Tudela. Esas reformas que están haciendo son fundamentales. Y la cantaleta que me planteó el otro día, con todo respeto a la congresista de Juntos por el Perú del Cusco, ayúdame José, que estuvo con nosotros hace un par de semanas, Ruth Luque, de decir que, claro, esas reformas, si la plantea uno, no, amigo de izquierda, vale, son importantes. Pero si las plantea la derecha, golpista, la llena de adjetivos, etcétera, etcétera, no, ya no. No, pues viejo. Las cosas finalmente no importan no por quién las plantee, sino finalmente por la esencia del tema. Y esas me parecen reformas importantísimas. Ayer hay una columna muy interesante de Gonzalo Segarra en el diario El Comercio que habla justamente de esos temas, de esas reformas fundamentales que se tienen que plantear. Y en esa línea también hay que decir que el Congreso de la República hace una cosa bien con una mano y con la otra la quiere borrar. ¿A qué me refiero? Justamente a esas reformas planteadas por Adriana Tudela en la Comisión de Constitución. Hay muchas cosas que son fundamentales. El tema de los distritos únicos, el tema del Congreso, perdón, de la Cámara de Senadores, para que finalmente no los congresistas acepten ir al adelanto de elecciones, viendo la posibilidad de que si han cumplido con sus electores, por más corto que haya sido el plazo, van a ser reelegidos por lo menos para la Cámara de Senadores. ¿Qué tiene sentido? Yo anularía el tema de la no reelección, ahora analizadas bien las cosas. Pero bueno, ese tipo de cosas son fundamentales, pero de ahí a querer meter de contrabando, y esto hay que decirlo, a ti te puede molestar, te puede indignar el tema del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Salas Arenas, el señor Piero Corbeto, pero hasta ahora, viejo, hasta ahora no hay una prueba de que efectivamente haya habido un fraude. Se comportaron de esta manera, se comportaron de la otra, no criticable, cuestionable, pero las pruebas no aparecen de que te den la certeza de que hubo fraude, ni siquiera algo de que te pueda hacer pensar que hay más que indagar. Anda por ahí, sigue investigando que va a saltar la porquería. No hay eso, viejo. Entonces, ese tema de que el Congreso de la República también pueda, por quítame estas pajas, sacar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, sacar al presidente de la OMPE, y sobre todo en esta circunstancia, tiene nombre propio, suena a vendetta. Entonces, dejar de lado esas reformas fundamentales, como la Cámara de Senadores, como anular la reelección, como el tema de los distritos únicos, etcétera, que son reformas importantísimas para vincular nuevamente a los congresistas con sus representantes, perdón, con sus representados, es decir, nosotros los ciudadanos, por querer cobrarte esa vendetta contra Salas Arenas y Piero Corbeto, no sean
no sean irresponsables en el Congreso de la República. Dejen de lado ese tema y avancen, por favor, con reformas que son fundamentales y que todo el Perú se las va a agradecer y que además les permitiría, sin temor, sabiendo que han cumplido con sus electores, ir a adelanto de elecciones y postular al Senado finalmente para ser reelegidos si es que así lo decide la ciudadanía. Pero no metan pues de contrabando esas macanas. Por eso digo que en ese tipo de cosas el Congreso de la República también se manifiesta como parte del problema, más allá obviamente de honrosas, pero desgraciadamente pocas excepciones. Vamos entonces con el tema, porque la semana pasada tocamos el tema de Lima Airport Partners, ¿ok? La empresa concesionaria del aeropuerto Jorge Chávez, contrato que se firmó en la época de, entiendo que fue Valentín Paniagua y luego ya lo retomó el gobierno de Alejandro Toledo. Estamos contentos aquí en la producción de Cimeas Tintas porque hemos recibido nuestra primera carta notarial. Tú sabes pues que en este país, si pretendes hacer un periodismo que incomode al poder, que es lo que me gusta a mí, no recibir ninguna carta notarial, estábamos un poquito preocupados. Pero claro, desgraciadamente la carta notarial entra un poquito en lo que yo había comentado la semana pasada, ¿no? Querer confundir más que aclarar. Pedir rectificación, aquí vamos más que todo a ratificarnos en lo que dijimos la semana pasada sobre temas puntuales. Y también, digamos, no subestimar al periodismo. Lo dije también la semana pasada. Yo esperaba información concreta, contundente, profunda. Me mandaron un comunicado pues que era para un chico pues de 12 años, ¿no? Sin darme justamente los informes, como si uno ni siquiera hubiese leído, por ejemplo, el informe de Contraloría o el acta de acuerdos entre Lima Airport Partners y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la DGPPT o finalmente la Dirección de Concesiones, como también se le conoce. Entonces, mandan una serie de cartas que ya le voy a ir contando finalmente si es que vale la pena, ¿no? Pero intentan, creo yo, confundir y no mencionan directamente lo que yo aquí dije. Yo aquí hablé, por ejemplo, de que era un tema financiero. De que no era un tema de que querían hacer 12 terminales porque era mejor para los ciudadanos y para los usuarios. Era un tema financiero. Lima Airport Partners quería hacer caja, no quería hacer la inversión ahora. Solamente para ir... Ahorita vamos con la línea de tiempo, ¿no? Pero el punto 1 me dice... Sobre la reducción de inversión que implicaría un modelo de 2 terminales versus uno de un único terminal. Es una reducción de inversión. Miren lo que ellos pretenden aclarar. Me dice, un modelo con 2 terminales implica una inversión total marginalmente mayor que con un terminal, no una inversión menor. Al año 2035, año en que proyectamos pasar de dos a un único terminal, se estima que la inversión total acumulada con 2 terminales sería 2.377, mientras que con un modelo de un terminal sería de 2.314. ¿Se dan cuenta? Querer confundir de esa manera, no, eso es justamente lo que me molesta, que me subestimen. La inversión no se acumula así, no es la inversión acumulada, es la inversión que tú tendrías que haber hecho en este momento según el contrato, según el anexo 6 y según el plan de desarrollo aeroportuario del 2018. La tenías que hacer ahora. El tema de la pandemia es una posición, sí, sincérate. Era un tema la pandemia, por eso es que estás corto de plata, pero no pretendas decirme que al 2035 no me importa el 2035. Me importa ahora, 2025, porque hay un tema que se llama costo de oportunidad o time is money, como decía el tío Sam. En estos momentos, ¿tienes la plata o no tienes la plata para hacer la inversión? ¿No la tienes, Lima Airport Partners? ¿Tienes problemas de caja? Por eso querías ir al Terminal 2. Y señores, hay otro punto también que habla del tema de la plata. No lo digo yo, lo dice la propia gente de Lima Airport Partners. Yo sé, José, que te estoy confundiendo un poquito porque habíamos dicho que empezábamos con la línea de tiempo, pero quiero soltar esos audios, ¿te parece? ¿José? Ok. Juan José Salmón, gerente general de Lima Airport Partners, diciéndole de propia boca por qué no pueden ir a un único terminal y tienen que trabajar con 2 ahora, no en el 2035, no cuando termine la concesión, ahora que tienes que hacer la inversión y construir un único terminal. ¿Qué fue lo que dijo el gerente general de Lima Airport Partners hace poco? Ha sido, creo que en febrero de este año. Escuchemos. Primero, como les hemos explicado, la pandemia como tal, un impacto extraordinario, significó para el Jorge Chávez, en el periodo de tiempo entre el año 2020 y el año 2025, si mal no recuerdo, una pérdida de aproximadamente 50 millones de pasajeros.
que simplemente se esfumaron, desaparecieron como producto de la pandemia. Entonces, ese periodo de tiempo que pre-pandemia habíamos considerado un crecimiento sobredeterminado de pasajeros, y evidentemente con eso una generación de dinero para poder financiar el proyecto, simplemente se esfumó como consecuencia de la pandemia. Eso generó, Jorge sabe, en la concesión una pérdida de aproximadamente 700 millones de dólares de ingresos. Sumado a que hasta finales del año 2019, la tenía en caja aproximadamente 150 millones de dólares que iban a ser destinados conjuntamente con los grupos futuros a financiar un proyecto que iba a ser distinto, que iba a ser un terminal único, correcto, pero que evidentemente como consecuencia de la pandemia tuvimos que cambiar. Enhorabuena, si esa era la posición, reconocimiento. La pandemia, más allá de que finalmente en la pandemia hubo una serie de, digamos, compensaciones que le dio el Estado peruano a Lima Airport Partners, creo que fue por 95 días, pero sí, es cierto, obviamente se vio perjudicada por una situación, ¿no?, que trajo la pandemia, en el cual mucha gente no viajó y se redujo. Pero el contrato dice que el riesgo financiero de ese tipo de cosas era justamente asumido por Lima Airport Partners. Tanto así que cuando inició la concesión, Lima Airport Partners propuso en sus proyectos que se iba a demorar tanto tiempo en llegar a tal cifra. Bueno, ¿qué se demostró con el tiempo? A esa cifra estimada para no sé cuántos años adelante se llegó en mucho menos tiempo de lo pensado y comenzó a ganar un dinero importante. ¿Acaso el Estado peruano planteó, oye, esta es una concesión regulada, así que toda esa plata que te estás llevando que no estaba estimada, yo también quiero una mordida a eso? No lo dijo. Obviamente estaba finalmente haciendo cumplir el contrato. Si te fue bien, porque el Estado también se favorece. Obviamente hay una buena parte de lo que gana Lima Airport Partners que deviene al Estado peruano. Esto también lo dijo en esa misma reunión el gerente de planeamiento de Lima Airport Partners, el señor Antón Aramayo. Lo mismo, ¿es un problema de financiamiento de Lima Airport Partners? Sí, señores, lo es. Prueba al canto. Entonces, quiero repetir la pregunta que hace Elizabeth. ¿Por qué no hacemos un terminal de 250 metros cuadrados? Financieramente, la factible. Financieramente no es factible. Yo con esto creo que ya me tendría que eximir, ¿no?, de seguir leyendo esta carta notarial. Pero hay algo más, porque en esa misma reunión hubo un funcionario que finalmente sacó pecho, como deberían ser la mayoría de funcionarios en el Estado peruano. ¿Qué fue lo que dijo este funcionario? Ayúdame con el nombre, por favor, que se me va. Núñez Vidal. Luis Núñez Vidal. ¿Qué fue lo que le dijo a la gente de Lima Airport Partners en esta misma reunión? Escuchemos. Gracias por la confesión sincera del representante del acto, porque ahora nos están diciendo que efectivamente es un problema financiero y no es un problema eminentemente técnico. Claro que tiene que ver lo técnico también, pero lo fundamental en este aspecto es el económico financiero. Por ahí deberían haber empezado. Porque si por ahí deberían haber empezado, obviamente hubiese quedado claro que había que hacer un análisis técnico, costo-beneficio, económico, y ver si es que efectivamente, sí, pues, no están en condiciones, la situación ha cambiado, y así como el Estado peruano no pudo cumplir con la entrega de los terrenos a tiempo y significó 10 años más, que dicho sea de paso no se plasmó en una adenda, sino también en un acta de acuerdos. Ahorita vamos a hablar de eso. Es decir, como el Estado no pudo cumplir, se le dio una compensación. En este caso hubiese sido igualito. Si Lima Airport Partners tenía un problema financiero y hubiese sido sincero desde el comienzo que era así, seguramente con una adenda se podría haber arreglado y también una especie de compensación para el Estado peruano. Pero no se quiso hacer así. Por eso finalmente Luis Núñez comenta ese tema. Vamos a ir a la línea de tiempo ahorita. Solamente una última. Porque también de lo que me pretende corregir la carta notarial habla respecto de que, claro, no dice exactamente algo que yo haya dicho y qué fue en lo que me equivoqué, porque claro, cuando Lima Airport Partners ganó, el tema financiero, es decir, qué porcentaje de lo que ganaba iba a regresar al Estado peruano, efectivamente fue el factor de competencia que fue fundamental.
Y ahí ganó Lima Airport Partners porque ofreció efectivamente un porcentaje mayor que la competencia, 52% de los ingresos brutos. Pero cuando Lima Airport Partners se entregó, es decir, la propuesta que hizo Lima Airport Partners para hacerse de la concesión era una propuesta integral. Y esa propuesta integral en el anexo 6 incluía un único terminal y es más, especificaba por qué un único terminal era mejor que dos. Ya voy a llegar a ese tema, Vamos por favor a la línea de tiempo que hemos preparado. 2018, el Plan de Desarrollo Aeroportuario, el PDA. Hay un plan maestro que se creó creo que algunos años después de entregada la concesión ahí por el 2000. Cada cierto tiempo se da justamente estas actualizaciones. Un plan de desarrollo aeroportuario. Después de, creo, la entrega de los terrenos finalmente por el Estado en el 2018, hizo que este plan de desarrollo quedase vigente en ese año y ese plan de desarrollo hablaba de un único terminal. En mayo del 2021, Lima Airport Partners pide formalmente cambiar la PDA 2018 de un terminal a dos terminales, es decir, una operación dual. El 7 de junio del 2021, informe Ocitran, gerente de supervisión y fiscalización, dice no a propuesta de LAP por ir en contra del anexo 6 del contrato. Lo tengo por acá, ya luego se los leo, pero dice claramente que no beneficia al usuario y además dice que finalmente no se ciña el contrato. Entonces, queda claro que no beneficia al usuario y eso es lo que ha definido la Dirección General de Aeronáutica Civil hace algunos días, el día viernes. Muéstrame el siguiente cuadro, por favor. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Pasamos de este? Ahí vamos. Septiembre del 2021, la DGAC le niega el pedido a LAP. Sin embargo, LAP pide reconsideración. El 3 de diciembre del 2021, la Dirección General de Aeronáutica Civil niega la reconsideración a LAP, rechazando definitivamente los dos terminales. Aquí empieza lo complicado, porque claro, esta es una primera parte, vamos a decir, amistosa, en que el concesionario y el concedente, Lima Airport Partners, y el Estado peruano, en este caso representado por el MTC, se tratan de poner de acuerdo, pero finalmente como no se llega a este acuerdo, Lima Airport Partners dice, bueno, yo podría ir también a instancias judiciales, no estoy de acuerdo con la decisión de la Dirección General de Aeronáutica Civil y voy a ir a la figura de trato directo. Trato directo es lo que justamente inició a partir de diciembre. Las dos partes discuten, tratan de llegar a un acuerdo y si no se llega a un acuerdo, creo que se puede contratar a un perito, eso también está en el contrato, vamos por partes. El 9 de diciembre, sin embargo, 6 días después de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le niega la reconsideración y tienen que pasar a trato directo, así lo anuncia Lima Airport Partners y se da, mire que acá nos ceñimos, aquí no queremos confundir a nadie, nos ceñimos a lo que es. Se da una reunión en Palacio de Gobierno entre el presidente Castillo y Alex Estaroz. Ustedes habrán leído ayer la crónica de Fernando Vivas sobre Alex Estaroz. Ha estado en todas. Un hombre vinculado a Pedro Castillo y que se metió en el MTC para arreglar contratos. Por lo menos en el tema de Tarata queda claro que el hombre jugaba para Pedro Castillo y quería arreglar. Era el alfil de Pedro Castillo para mover todas las cosas en el MTC. Es más, lo dice ayer Fernando Vivas, el hombre no solamente debería estar invitado como testigo en la investigación del puente Tarata que ve la doctora Carla Cesenarro, debería ser incluido como investigado por los elementos de prueba que hay, presionando a todo el mundo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como si fuese su chacra. Ahorita vamos a llegar a eso. Reunión en Palacio de Gobierno entre Castillo, Estaroz y luego, hay que decirlo, Castillo y Estaroz se reúnen en la mañana. En la tarde, ya vamos a ver las horas, hay una reunión entre Pedro Castillo y el señor Salmón, gerente general de Lima Airport Partners. También hay una reunión, ¿no? Porque está en transparencia de Palacio de Gobierno, entre el señor Pedro Castillo y Silva. Pero como nosotros somos completamente pulcros, nos ceñimos a los datos concretos, no vamos a decir necesariamente que se reunieron los tres. Es decir, Castillo, el presidente Castillo, el señor Salmón y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Pero sí vamos a mostrar lo que es un hecho. Muéstrame ahora sí el cuadro, por favor. Las horas. Y esto es un poquito como la figura, ¿no? Cuando la gente de Karelim López y el tema de la empresa del biocombustible decía, bueno, sí, estuvimos en la misma hora, pero todos esperamos en una salita, nunca estuvimos en una reunión. Bueno, esto fue lo que pasó. Aquí nos ceñimos a lo que son los datos concretos.
Staroste estuvo desde las 8:25 hasta las 9:51 de la mañana y a las 4 de la tarde con 4 minutos entra Juan José Salmón Balestra hasta las 4:51. La hora que visitó Juan Francisco Silva Villegas, que también reporta que estuvo en reunión con el presidente Pedro Castillo, son las 4:10 hasta las 5:25. Las horas coinciden. ¿Se reunieron o no se reunieron? La pregunta va para Silva Villegas y también va, obviamente, para el señor Juan José Salmón. Lo que queda claro es que el señor Salmón se reunió con el presidente Castillo. ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? ¿Qué sucedió? No sabemos qué sucedió y no acusamos a nadie de que haya sucedido algo. Lo que sí queda claro es que a partir de ese momento el señor Alex Starost tomó la batuta del caso Lima Airport Partners en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y comenzó a ordenar como si fuese su chacra. Comenzó, hay que decirlo, carajeaba a la DGPPT, carajeaba a la DGAC, él decía que representaba al ministro Silva y al presidente de la República y que finalmente se tenía que hacer lo que él decía. Es más, y si no vas a hacer lo que te digo, avísame por favor para ver qué decisión tomo. Es alucinante, lo tengo en audios, vamos piano piano. No, tenemos que ir a partir del 14 de diciembre, ahí está, la reunión. El 14 de diciembre Lima Airport Partners pide trato directo para ver no solo terminal, sino también Puente Santa Rosa. Aquí mete el factor Puente Santa Rosa, que justamente ayer fue una de las preguntas que se le planteó al ministro, porque, claro, ayer quisieron anunciar como que era un golazo del Estado peruano. Gracias Lima Airport Partners, gracias presidente Castillo, que finalmente han logrado hacer un único terminal. Era lo que correspondía, viejo. Y si nos hubiésemos ceñido al contrato inicialmente, no hubiésemos tenido que esperar hasta el día de hoy, fines de junio, inicios de julio, para tener claro que se tenía que hacer un único terminal. Porque claro, eso sí, cuando hay empresas, líneas aéreas, todas las empresas que finalmente hacen exportaciones de productos alimenticios, ¿no?, que tienen que ser llevadas por avión, ¿no?, todas se les genera una incertidumbre tremenda. La incertidumbre de saber si va a ser 1 o 2 terminales. De esa incertidumbre de los empresarios, de las líneas aéreas, no habla nada. No habla nadie. Aquí parecía que todo era el tema entre Lima Airport Partners y el MTC, el Estado peruano, y lo que queda claro es que Lima Airport Partners sí, sobre todo en esta última parte del año, hay que decirlo, nadie acusa de nada, pero has negociado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en las cabezas, hablo de ministros, viceministros y el presidente de la República, quizá más corrupto de los últimos años, más allá de que el MTC ha sido el ministerio más corrupto, creo yo, desde que obviamente tiene el presupuesto más alto del Estado peruano. Vámonos ahora a enero, mi estimado. Enero 2022, Alex Starost es designado asesor ministerial de Juan Silva y toma la batuta en negociaciones entre MTC y Lima Airport Partners. El 4 de febrero, justamente son los audios de la reunión que acaban de escuchar, en la cual obviamente se confirma, más allá de que me lo quieran negar con cartas notariales, que era un problema financiero de Lima Airport Partners. Es más, tengo el pantallazo, por favor, del señor Schulte. ¿Lo tenemos? Stefan Schulte, que es el CEO de Fraport. Hay una nota del Comercio, creo que tenemos el pantallazo, lo pedí, en el cual él también confesó ese tema. Vamos a pedir hacer un terminal dual porque es más barato de construir. Porque no tenemos plata. Porque ¿saben qué? Tenemos 30 aeropuertos que ejecutamos en el mundo, 80% hablo de Fraport, el accionista mayoritario de Lima Airport Partners, y los que son únicos rentables son Frankfurt, que también estamos en un proceso de ampliación, y el Jorge Chávez, que también tenemos que ampliar. Así que se me acabó la plata. No tengo que... no quiero, pues. No tengo, así que vamos a cambiar el proyecto. Alucinante. Afortunadamente, y repito, no ha sido el presidente Castillo, no ha sido mucho menos el ministro de Transportes y Comunicaciones, ni pensar del señor, ¿cómo se llama? Rivera, ¿no? El viceministro, que además tiene una papa caliente todavía que definir respecto a este tema. Han sido 2 o 3 funcionarios de algunas direcciones del MTC que se han opuesto a este tema y con la ayuda, pues, ¿no?, digamos, de poner el reflector sobre este tema, es que han podido sacar un informe que niega esto y que le quita esa posibilidad a Lima Airport Partners. Pero ojo, el riesgo continúa. Y se lo voy a explicar después y les voy a hablar del acta de acuerdo que se firmó el 30 de abril y que tiene que ser declarada nula antes del 10 de julio por el ministro o por el viceministro de Transportes y Comunicaciones. Si no, esto va a ser puro bururú. Continúo. Alex Starost, el 8 de febrero, pide que la DGAC quede fuera de la negociación. Ojo que este es un tema fundamental, porque la DGAC ya le había negado a Lima Airport Partners en el año 2021. Cuando llegamos al 2022, obviamente quieren cambiar. A partir de esa reunión, Starost toma la batuta en el MTC y, oh curiosidad, el señor Alex Starost, en una reunión con todas las cabezas del MTC, pide de manera concreta, ordena, señores, DGPPT o director de concesiones,
ustedes van a participar del trato directo con LAP, solamente ustedes. No va a participar para nada la Dirección de Aeronáutica Civil. Queda claro que es una piedra en el zapato y que no querían a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Y esto, repito, lo decía Estaroz en representación del ministro y del presidente. Escuchen este audio, por favor. Alex Estaroz, el 8 de febrero del 2022, sacando cara por el concesionario. A ver. Por esa razón que yo digo que el trato directo lo debe manejar solo y únicamente la Dirección de Concesiones, bajo su responsabilidad única y exclusiva, sin la participación de la DGCA. Lo que tiene que hacer es definitivamente evalúenlo. Yo mañana voy a hablar con la jefa de despacho o el ministro para que podamos entender que el único responsable es usted, ¿no? Y si usted no desea hacerlo, nos lo comunica para ver cómo lo resolvemos. Pero solo y únicamente debe participar en el trato directo su dirección en nombre del NTC. Curiosamente, en la DGPPT, la Dirección de Concesiones, que es lo mismo, ese pedido de Estaroz, y escucharon, ¿no? Cuando dice, pero creo que hay más, ¿han puesto todos o no? Ponlo de una vez, por favor. Va. No, digo, pusiste todos los audios de Estaroz, creo que teníamos 1 o 2. Ok, Alex Estaroz. Ojo, hay que pedirle impedimento de salida del país y hay que pasarlo investigado. Alex Estaroz tiene muchísima información porque ha venido trabajando para Castillo cositas que parecerán del interés muy particular de Pedro Castillo. Eso que dice, ¿no?, con ánimo de amenaza el señor Alex Estaroz Gutiérrez, finalmente se materializa y le escriben al director general de Aeronáutica Civil, al señor Hildebrando Castillo, le mandan su documento y le dicen, señor, me dirijo a usted en relación al documento, pim, pum, pam, pam, y le dice, la Dirección General es la única responsable de la conducción en la etapa de negociación en lo que respecta a la solución de controversias en contratos de concesión en transporte. También se comunica que, perdón, aquí está, esta Dirección General una respecto a lo que dice que la etapa de negociación extendido. Ok, asimismo se comunica que si en el transcurso extendido de la etapa de negociación se requiere contar la participación de su Dirección General, se le comunicará con antelación. Es decir, lo dejan fuera, le dicen no vas a participar del trato directo, quedas out y yo ya veré si es que necesito, te aviso. Exactamente lo que Alex Estaroz había ordenado en esa reunión. Todo calza, finalmente. Sigue el siguiente cuadro. Ok, no, aquí está. El 11 de marzo, Ocitran, por eso está la presidenta de Ocitran con nosotros esta noche, Ocitran emite informe que, hay que decirlo, va en contra de sugerencias, dejando abierta la operación dual. Quizá me equivoque, quizá esté en contra la doctora, de eso vamos a conversar justamente más adelante. El 29 de abril del 2022, aquí viene, se firma acta de acuerdos entre Lima Airport Partners y el METC en amparo del informe de Ocitran. Y aquí es donde se abre un mundo de posibilidades. ¿Ok? Porque según la gente de AETAI, que es justamente los stakeholders, es decir, la parte que se ve íntimamente o directamente vinculada al Lima Airport Partners, al aeropuerto Jorge Chávez, líneas aéreas, etcétera, sostiene y con razón que ese acta de acuerdo viola notablemente el contrato y que debe ser declarado nulo por el viceministro Rivera. Y tiene que ser ya. Entre otros puntos, ¿por qué? Porque no me lo pusiste acá. Bueno. ¿Por qué? Cambia notablemente el tema financiero, por ejemplo, ¿no? El equilibrio financiero del contrato. Le permite ya no ir a trato directo cuando hay una disputa, sino ir directamente donde un perito. Consígueme ese documento o alcánzame mi teléfono, por favor, para comentar eso con más concreto. Pero lo que queda claro es que esa acta de acuerdo tiene que ser anulada porque cambia notablemente la relación entre concedente y concesionario. Y para eso solamente hay hasta el 10 de julio para poder finalmente declarar. Eso también se lo vamos a preguntar a Verónica Zambrano. Bueno, el 27 de mayo, tras esta acta de acuerdos, y en amparo del acta de acuerdo firmada, Lima Airport Partners presenta nuevo diseño conceptual del aeropuerto. Hay que decirlo, se creían fijos.
¿no? Cuando sacamos aquí el comunicado el domingo, ¿no? Nos pusimos muy bravos, que generó finalmente esta carta notarial, ellos automáticamente sacaron un comunicado diciendo: estamos listos para que la DGAC nos diga si es que va con 1 o va con 2. Lo que queda claro es que, obviamente, cuando se puso los reflectores, el gobierno retrocedió y creo que Lima Airport Partners también retrocedió. Enhorabuena. Entonces, aquí no es que vamos a parar la mano, aquí hemos mostrado claramente lo que se cocinaba. Que haya habido corrupción, que haya habido irregularidades, no lo sé. Lo parece, eso lo dejo al criterio de mis televidentes, de los televidentes. Lo que queda claro es que finalmente no se dio, pero esto podría regresar. Por eso la necesidad de que esa acta de acuerdos sea anulada. Y de eso vamos a hablar también la próxima semana, porque eso no puede pasar por agua tibia. Y esto tiene solamente esta semana y algunos días de la otra para que el señor Rivera la anule, porque si no, tenemos más información al respecto. Esto no es una amenaza en nada. Simplemente tenemos más información que vamos a sacar y creo que confirmaría la necesidad de que el señor Rivera anule esa acta de acuerdos que es perjudicial para el Estado peruano. Enhorabuena que finalmente la DGAC haya anulado, pero lo ha hecho porque hay funcionarios todavía, ¿no?, bien plantados y que han dicho nones. Lima Airport Partners está invitado obviamente para el próximo domingo. Se quejaban de que no los habíamos invitado antes, ¿no? Pero no querían salir al aire. Querían estas reuniones, ¿no?, de acercamiento, como dicen las empresas ahora de consultoría. De acercamiento con los medios de... No, directo acá. Porque si yo digo algo al aire, yo espero que mis televidentes que han escuchado mi editorial puedan obviamente tener una respuesta directa del participante, en este caso de Lima Airport Partners. Vamos a una pausa rapidita y volvemos con Verónica Zambrano, presidenta de OCITRAN. Bien, Verónica Zambrano, presidente ejecutivo de OCITRAN, está con nosotros y le damos la bienvenida y gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, señor Jugarker. En realidad nosotros como organismo regulador entendemos que es nuestra obligación aclarar cualquier situación que pueda generar confusión y los funcionarios públicos estamos obligados a eso y nosotros somos un organismo que se encarga de la supervisión de los contratos de concesión. No somos parte de los contratos, pero vemos que se cumplen las obligaciones que están escritos en ellos. Nosotros no declaramos derechos ni otorgamos beneficios, sino nos seguimos a la letra de los contratos. Y nuestra organización ya desde hace mucho tiempo está muy comprometida con los temas de transparencia. Hemos certificado el ISO antisoborno, seguimos las políticas de la OCDE, rendimos cuenta anualmente al Congreso y también a todos nuestros stakeholders de manera, digamos, no porque la ley nos obligue, sino porque creemos que esa es la función de toda persona que trabaja para el Estado. Correcto. Me comentaba también que quería hacer la diferenciación con otras reguladoras y finalmente no, otras lo que quería también decirle que era simplemente nosotros no somos SUTRAN, porque hay mucha confusión, ¿no? Y que nosotros supervisamos contratos de concesión vinculados a infraestructuras de transporte de uso público, ¿no? Puertos, aeropuertos, carreteras, vías férreas, no aquellas que están en poder del Estado. Correcto. ¿No? Déjeme entonces entrar en materia porque hubo efectivamente un informe de Contraloría en el cual, ¿no?, ellos ven una, como dicen ellos, una situación, ¿cómo es que mencionan el tema? ¿No? Bueno, una situación complicada, sí, finalmente, ¿no? Que ellos mencionan en su informe y es que adversa, gracias José, en el sentido de que habían dos gerencias de OCITRAN, ¿no?, y que finalmente cuando enviaron sus informes decían una cosa y que finalmente el consejo directivo que usted preside y hay otros directores, pues estaban en contra, no estaban totalmente de acuerdo con lo que decían sus dos gerencias, fiscalización y entiendo supervisión de contratos, si no me equivoco, pero usted justamente ahora me planteaba que para ustedes sí se podía modificar y finalmente se podía plantear cambiar de un único terminal a dos terminales. ¿Por qué? Y le pregunto por qué, es decir, ¿cuál es esa justificación? Porque lo que dice también Contraloría es que esa justificación no estaba en el informe 022 que ustedes plantearon. Correcto. Nosotros hemos recibido el informe de Contraloría con toda, digamos, disposición de mejorar nuestros procesos, porque creemos que toda observación del órgano de control nos puede dar lugar a mejorar procesos, pero no consideramos que hayamos estado en una situación de ilegalidad, ni tampoco de poca transparencia, ni menos de predictibilidad. Porque el principio de predictibilidad se quiebra cuando yo al administrado no le justifico cómo estoy cambiando de criterio. Pero no se quiebra si dentro de mis
instancias, yo estoy en una discusión en la que un área me dice blanco, otra me dice negro y al final yo decido plomo y lo justifico bien, que es lo que ha pasado acá. Nuestras áreas en realidad nunca nos dijeron que interpretásemos el contrato. Todos los 4 informes que usted mencionó la semana pasada en su programa, los 4 informes siempre nos recomendaron no interpretar. Sí. ¿Y por qué no interpretar? Porque ellos entendían que no había oscuridad en las cláusulas. Entonces, cuando ellos hacían la explicación iba contra la literalidad del contrato. Yo le he traído aquí un informe que es el 003, que es del 10 de marzo del 2022, posterior a los 4 informes que usted menciona. Ahí se ve marcado. ¿De quién es el informe, perdón? El informe es de nuestra área jurídica. Porque como esta sesión duró 7 días, en esos 7 días nosotros pedimos muchas explicaciones. O sea, no ha sido que nosotros hemos recibido los 4 informes y hemos dicho no estamos de acuerdo. No. Además, cada informe era distinto uno de otro. El primero, que no llegó al Consejo Directivo porque llegó en calidad de información, pero no llegó para votar. El primer informe, ellos no hablaban nada de que no se podía modificar porque no era porque la propuesta técnica fuera imposible de modificar. En el primer informe ellos simplemente lo que señalan es no hay lugar a interpretación porque ya el MTC antes ha actuado de una manera que es la que debemos seguir. Y eso a nosotros no nos convencía, a mí no me convencía porque en realidad el error no crea derecho y si el ministerio estuviera en un error no podría haber cambiado. Ahí en ese informe, que es posterior a todos los informes, es una pregunta, nace a raíz de unas consultas que yo realizo al área jurídica sobre si realmente el anexo 6, que es la propuesta técnica, no podía cambiar. ¿Y por qué la realizo? Porque usted mire aquí la primera cláusula que está señalada aquí que está marcada, que es cláusula que parte de la interpretación, tiene una redacción en la 5.6 que dice claramente que el anexo 6 puede modificarse, salvo que se autorice de otra manera por escrito por el concedente. Entonces, el anexo 6 no estaba, como dicen, escrito en piedra. Sin embargo, había algunas partes del anexo 6 que para mí sí tenían que cumplirse, como por ejemplo las normas de OAS y IATA, porque está expresamente señalado. Pero este tema del terminal único no estaba indicado como esta parte inamovible. Déjeme plantearle una pregunta, porque usted me habla justamente de un informe del área legal, ¿verdad? El 10 de marzo. Sí. Sí, pero el 10 de marzo también ustedes creo que... ¿Cuándo emiten su informe finalmente al Consejo Directivo? Bueno, la resolución tiene fecha 13 de marzo. Ok, esto fue 3 días antes, pero entonces serían 3 entidades a las que ustedes solicitaron como Consejo Directivo opiniones, 2 gerencias y el área legal, ¿verdad? No, justamente son 2 gerencias, la gerencia de asesoría jurídica, la gerencia legal y la gerencia de fiscalización. Son las 2 áreas que intervienen siempre. Pero la gerencia legal y la gerencia de supervisión, ¿cuál me dijo, perdón? Supervisión. Supervisión, anteriormente, en informes previos a este 10 de marzo, también había dicho que no correspondía interpretar, pero porque estaba claro que no se podía cambiar a 2 terminales porque tampoco beneficiaba al usuario. Ahí hay un tema que yo quisiera explicarle bien. Nosotros somos un área que somos un organismo que interviene para supervisar los contratos y excepcionalmente también interviene para dar opiniones, pero ¿en qué casos? Primero, cuando hay una adenda y la adenda requiere la opinión del organismo regulador. Y otro caso en que también se nos pide opinión es cuando hay que interpretar contratos. Sí. Este es el caso. Para interpretar contratos, usted lo que tiene delante suyo es la cláusula contractual. Y usted lo primero que tiene que definir es si hay ambigüedad u oscuridad. Si no hay ambigüedad ni oscuridad, no se interpreta, que es lo que nos recomendaron las áreas. Pero esa lectura de la cláusula es fría, es basada en el contrato, no está basada en un proyecto concreto, ni está basada en el tema de los terminales, por ejemplo, que lo menciona el ministerio, pero yo para poder fijarme si esta cláusula es clara, yo no tengo que estar pensando en el tema de los terminales, porque esta cláusula trasciende al tema del problema de hoy día. Es una cláusula que va a durar 30 años y es una cláusula que tiene que ser analizada fríamente, con neutralidad. Yo no la puedo amarrar al tema de los terminales. Entonces, esta cláusula lo que decía, y era muy claro, es que sí se podía modificar el anexo 6 y jugaba precisamente con la cláusula que también piden interpretación, que es la única, una 26, que dice que se puede modificar en cualquier momento el plan siempre que sea ventajoso para la operación del aeropuerto y redunde en un beneficio directo al público usuario. Y eso es lo que nosotros terminamos resolviendo, que cualquier modificación que tendría que analizarla la DGAC en un proyecto concreto... Perdón que le interrumpa, ¿a usted le parece que finalmente, claro, todos coinciden en Ocitran de que no se tenía que interpretar porque era claro, pero lo curioso es que para 2 áreas
¿no?, por debajo del Consejo Directivo, no había que interpretar nada porque quedaba claro que no se podía cambiar de 1 a 2 terminales. Sin embargo, para el Consejo Directivo no había que interpretar nada porque quedaba claro que sí podían cambiar de 1 a 2, ¿es correcto? El Consejo Directivo no se pronuncia sobre si son 1, 2, 10 o 20 terminales. Lo que el Consejo Doctora, Directivo usted deja abierta dice, la puerta para que puedan ser 2 terminales, ¿es correcto? Por supuesto. A diferencia de sus sugerencias. Exactamente. Ok. Pero cuando decimos abierta la puerta, quiero ser muy clara en que nosotros no nos pronunciamos en concreto por ese tema, sino efectivamente, como usted dice, está en lo correcto. Dejan abierta la puerta para que finalmente. Le hago la pregunta ahora. Déjeme completar nomás. Solamente en la medida que esa modificación resultase beneficiosa para los usuarios y ventajosa para las operaciones, y eso lo tenía que decidir la Dirección General de Aeronáutica Civil. Correcto. Hay un documento del 23 de agosto del 2021, ¿no?, que le envía el señor Emerson Junior Castro, usted, justamente al director general de Programas y Proyectos de Transportes, en el cual en el penúltimo párrafo le dice: por otro lado, respecto a lo señalado por su despacho en relación a que los Citran no ha sustentado la condición menor mencionada en el informe Tararí Tararó Citran, es de precisar, me imagino, que este punto fue escrito en el literal C del numeral 29, donde se menciona que el AP en su propuesta técnica, es decir, en el anexo 6, refirió que la principal razón para mudar las operaciones del terminal a un nuevo terminal único es evitar el fraccionamiento de las operaciones nacionales e internacionales en 2 terminales. Al integrar las operaciones se minimizará la confusión y se acortarán los tiempos de traslado de pasajeros, se proporcionará a las aerolíneas de eficiencia de trabajar bajo un mismo techo. Esto lo que demuestra es que para usted, Verónica Zambrano, quedaba claro que 2 terminales no beneficiaba al usuario. No, señor. Eso lo que demuestra es que ese proyecto, esa opinión fue dada en un proyecto concreto, en un plan muy concreto que presentaron a la DGAC en diciembre del 2020, en el año 2021. Y ese proyecto no cumplía con los requisitos para poder ser, digamos, no cumplía con estos requisitos de más ventajas para las operaciones y más beneficios para los usuarios. Y el que se mencionó, se pronunció usted en marzo, en abril de este año tampoco. Es que ese es el error. Nosotros no nos hemos pronunciado en abril sobre ningún terminal. Nos hemos pronunciado sobre la letra fría del contrato, que lo que nos dice es: ¿puede mejorar el proyecto? Esa es la pregunta respecto al contrato. Eso es un plan concreto que ellos retiraron. Después he visto según el acta. O sea, una cosa es que se pronuncie usted sobre un plan concreto que puede no ser favorable, como ha sucedido ahorita que la DGAC, y otra cosa es que usted en abstracto me pregunte: ¿el contrato admite mejoras y ventajas? Claro que el contrato tiene que admitir mejoras y ventajas. Se puede hacer mejoras y modificaciones a lo que es Pero entonces se ha equivocado la DGAC. La pregunta es directa, el tipo me gana desgraciadamente. No se ha equivocado la DGAC. ¿A usted le parecía que dos terminales podían beneficiar al usuario? Es que justamente ese tema yo no tengo el expertise para decidirlo, porque ese tema es técnico, va a depender de cómo sea el proyecto que presente, y que lo que pasa es que hay que mirar el tema. Pero todas sugerencias sí se habían pronunciado respecto a eso. Pero lo que pasa es que se pronuncian conceptualmente, porque no están hablando de un proyecto. Nosotros no teníamos a la mano ningún proyecto del app al momento que hemos decidido, ninguno. Nosotros hemos decidido sobre una interpretación de una cláusula en concreto que no remite a ningún proyecto. Es una cláusula fría que lo que dice en buena cuenta es: sí se puede modificar la propuesta técnica o el plan en la medida que sea beneficioso y ventajoso. Doctora, el tiempo me gana, pero tengo solamente 2 preguntas. El informe de Contraloría menciona que ustedes en el Consejo Directivo de Nocitran contrataron a 2 estudios de abogados o 2 asesorías. ¿Qué dicen esos informes y quiénes fueron las empresas contratadas? Bueno, ahorita no tengo los datos exactos. Uno es el estudio Bafur, me parece, que en algún momento... Lo que pasa es que de los 2 informes salen cosas interesantes. Pero no están públicos, ¿o sí? Sí, claro, todo es parte del legajo. Pero no lo hicieron, digamos, no lo sustentaron justamente las justificaciones le piden. Bueno, es que no llegamos a interpretar. La decisión fue finalmente no interpretar, pero esos 2 informes tienen datos bien interesantes, incluso sobre las bases, cómo se gestó el proyecto, si era o no era condición de competencia, que la respuesta es que no. Entonces, sí, están ahí colgados, además, todo es público. Una última opción, ¿no cree que el acta de acuerdos debe ser declarada nula, como lo pide Detall? Nosotros no tenemos competencia para pronunciarnos sobre el acta. Lo que yo he visto es que el acta señala una parte de la que nosotros nos hemos basado para decidir, y finalmente el último informe de la DGAC está en línea con lo que nosotros también hemos resuelto, ¿no? Verónica Zambrano, gracias por venir. A usted, señor. Vámonos a una pausa. No hay pausa. Se va justamente con Latina Deportes, la polémica. Chau. Hasta el próximo domingo. Hay mucho más el próximo domingo. No se lo pierdan.